Jaime Rivera, a quien le agradezco mucho que me tome la comunicación. Consejero, buenos días. Buenos días, Azucena. Me da mucho gusto saludarle. Estoy a sus órdenes. Igualmente es usted muy amable, consejero. Me deja que escuchemos juntos con quien nos sintoniza lo que dijo usted ayer sobre las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador y regreso de inmediato con usted, consejero, si es tan amable. No podemos dejar pasar el hecho de que las conferencias del presidente han sido utilizadas muchas veces como una forma velada y a veces más abierta de intervención en las elecciones y en cierto modo de propaganda, ya sea electoral o por lo menos propaganda gubernamental que en este periodo de campañas está prohibida por la ley. Qué bueno que se suspende estos días y ojalá que por responsabilidad política, legal y ética del presidente no hubiese habido a lo largo de la campaña decenas de intromisiones que están prohibidas no solo por la ley, sino por la Constitución. Qué bueno que haya algún gesto de prudencia y lamento que no haya habido ese apego a la ley desde antes. Bueno, y inmediatamente pues vinieron las reacciones, consejero. ¿Por qué hasta ahora ese posicionamiento y por qué el INE no hizo más que llamarle la atención al presidente sin que éste prestara pues ningún tipo de respeto ante la autoridad electoral, consejero Jaime Rivera? No es hasta ahora que el INE interviene y adopta medidas para tratar de frenar esa conducta. Ha habido más de 30 medidas cautelares emitidas por el INE. La mayoría de estas han sido confirmadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral y en cuanto al fondo, la Sala Especializada también del Tribunal Electoral ha concluido que de varias de estas conductas que han sido sobre las cuales el INE, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, ha dictado medidas cautelares, se confirma que sí ha habido violación a principios constitucionales, que ha habido conductas que se apartan de los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad con relación a la competencia entre partidos y que también se han usado indebidamente recursos públicos para hacer manifestaciones electorales en detrimento del proceso electoral federal que está casi llegando que está llegando a su etapa final. Hay que aclarar que de estas cerca de 30 medidas cautelares que ha adoptado el INE, algunas provienen desde 2022 y una mayor parte ya para este proceso electoral 2023-2024. Entonces, ahora, ¿qué ha hecho el INE? Ha hecho lo que la ley y el diseño normativo le permite hacer. Medidas cautelares, preliminares, y quien entra al fondo y en su caso establece, confirma si hay transgresiones a la ley y podría establecer también, o puede establecer sanciones, es el Tribunal Electoral. Consejero, básicamente las medidas cautelares eran pedir al presidente que dictara sus mañaneras. Que editara, que en primer lugar, que evite hacer manifestaciones. Bueno, eso no les hizo caso en lo absoluto. Ajá. Se repitieron esas conductas, por eso yo emití esa opinión, pero que está basada en los hechos. ¿Sí? No es una apreciación subjetiva de mi parte, sino basada en hechos que se han convertido además en acciones jurídicas de la autoridad, tanto del INE como del Tribunal Electoral. Ahora, que no hiciera menciones de electorales en la mañanera, no les hizo caso. Luego, luego le pedían al presidente que
que recortara de las mañaneras los fragmentos en donde hacía alusión al proceso electoral. Y nada más tan lo hacía que hoy Reforma hace un reportaje, seguramente usted ya lo vio, en donde dice que el presidente tuvo que bajar al menos el 48% de sus mañaneras, casi la mitad de sus mañaneras eliminadas de YouTube y de Sepropie, acatando las medidas cautelares del INE. 50%, consejero. Esto es una burla total a las autoridades electorales. En casi todos los casos lo que se baja o se suprime son fragmentos. Ajá. Dentro de las conferencias, que suelen ser bastante largas, fragmentos en los que se hace mención de indebida de la competencia electoral. E insisto, lo que la ley le permite hacer al INE es dictar medidas cautelares, y estas tienen el sentido de evitar que el daño continúe. Pero ya es el domingo la elección, sobre todo. Ajá. Pero ya puede ser que ya esté hecho un daño, eso es cierto. ¿Lo duda, consejero sí Jaime Rivera? Afectando. ¿Que ya esté hecho el daño? ¿Lo duda? Bueno, jurídicamente yo no puedo afirmar que haya creo que nadie puede medir cuántas personas, cuántos ciudadanos han sido afectados en su inclinación político-electoral por los dichos del presidente. Eso jurídicamente no está establecido. Pero lo que sí está establecido es el principio de neutralidad, de imparcialidad y no uso de recursos públicos para fines electorales. Eso sí está establecido en la Constitución y en la ley. La prohibición existe y si bien una de las sanciones que puede dictar el tribunal no le correspondería al INE, que puede dictar el tribunal cuando un servidor público transgrede estos principios constitucionales, es darle vista a su superior. Déjemelo ahí y ahorita que regresemos del corte me dice, por favor. Gracias al consejero del INE, Jaime Rivera, por mantenerse en la línea. Perdón, consejero, es que se atravesó el corte, pero usted me estaba... Lo entiendo. Sí, muchas gracias, es usted muy amable. Me estaba comentando que una de las sanciones que podría dictarse contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por el ejercicio inequitativo de su conferencia al referirse en tantas ocasiones al proceso electoral, ¿tendría que decidirle el tribunal? ¿En eso nos quedamos? Sí, y lo que el tribunal suele hacer en casos como estos, cuando algún servidor público incurre en este tipo de vulneración de principios constitucionales de neutralidad e imparcialidad en la competencia política, es darle vista a su superior jerárquico para que éste lo sancione. Obviamente, pues, el presidente no tiene un superior jerárquico. Ahí hay una, que puede ser una imperfección de la ley o una limitación deliberada porque se trata del jefe del Estado. En ese caso, por eso yo ante esta limitación a lo que se puede hacer, a una vulneración de un principio constitucional por parte del presidente, yo invoco la responsabilidad política y ética del jefe de Estado. Es decir, si hay una prohibición constitucional ilegal y hay autoridades facultadas para ello, que han establecido que existe esa transgresión y hace llamados para que no se repita tal conducta, lo esperable es que por responsabilidad política, no porque tenga un superior jerárquico, el jefe de Estado se ciña a los límites que la Constitución y la ley le imponen. Lo que no pasó. No siempre ha pasado. Ajá. Bueno, en muchos casos la comunicación social de la presidencia ha acatado las medidas cautelares de retirar determinados fragmentos, ¿verdad? Pero después de, claro, y después en varios casos se ha repetido la conducta. Claro, bueno, es reincidente total el presidente Andrés Manuel López Obrador. Alguien aquí le llamó violador serial de la ley. Consejero, ahora, no podía el INE, entiendo que tiene limitaciones, pero no podía el INE ser más categórico como lo fue usted ayer, diciendo públicamente, siendo muy concreto respecto a su crítica al presidente e incluso prohibirle sus conferencias mañaneras que tan propaganda eran, que el presidente las
canceló jueves y viernes por la veda electoral, consejero. Cuando hay asuntos litigiosos como estos, se tiene que ser muy cuidadoso de no prejuzgar. Ujú. La Comisión de Quejas y Denuncias atiende las quejas, analiza las pruebas, sustancia, puede dictar medidas cautelares y le remite al Tribunal Electoral el caso para que éste entre al fondo y decida si hay transgresión o no. Bien. Pero nunca pidieron Eh, cancelar las el- conferencias. Es que sería muy difícil cancelar Ujú. un medio de comunicación del gobierno para difundir información Ujú. gubernamental permitida por la ley. Bien. Claro, cuando se transgrede esos límites, se rebasan, ya estamos ante un problema. Y aclaro, la opinión o este llamado que yo hice, que así con este sentido también, o esta reconvención, no significa que esté prejuzgando, estoy dando cuenta de verdades jurídicas ya establecidas, no Claro. prejuzgué para nada. Consejero, este argumento que usted me da, ¿podría ser parte en algún momento, esto que usted dice pues de las irregularidades en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, podrían ser parte de la solicitud de anulación de una elección a partir del lunes? Yo no podría emitir ninguna opinión al respecto. Bien, pues consejero, le agradezco mucho. Creo que todos hemos sido testigos de que el presidente ha sido reincidente, que el presidente no respetó los llamados del Instituto Nacional Electoral, se apeló a una ética, a un respeto a la ley que se violó prácticamente todos los días y hoy se señala al árbitro electoral pues de débil, consejero, de débil en el mejor de los casos y de plegado al poder en el peor de los casos, consejero Jaime. El INE solo puede hacer lo que la ley le permite. Y afirmo con conocimiento de causa y con todas, a veces, diferencias internas que ha habido, puedo afirmar que el INE está haciendo su trabajo para garantizar unas elecciones auténticas, bien organizadas, eficientes, transparentes, que permitirán que este domingo todas las ciudadanas y los ciudadanos que acudan a votar encontrarán una casilla y con todas las garantías podrán ejercer su voto en libertad y sus votos se van a contar bien. Correcto. Esa es la misión principal del INE y esta está garantizada. Correcto. El INE no es débil en ese aspecto. ¿Se puede establecer una sanción post elecciones con este tema del presidente en las conferencias? En todo caso, las partes contendientes podrán usar los recursos jurídicos que la ley les provee y seguirán su curso. Le decía, yo no puedo pronunciarme en absoluto al respecto, ni siquiera sobre si habría materia para tal o cual impugnación. Bien. Pero los partidos están en su derecho de recurrir ante los tribunales y, en este caso, el Tribunal Electoral, y se analizaría el caso en concreto. Bueno, pues le agradezco mucho, consejero. No tenemos duda de que el INE pues hará muy bien su trabajo el domingo. Mucha suerte y estaremos atentos a la jornada. Muy amable, consejero Jaime Rivera. Y mucha suerte. Gracias a usted, Azucena. Gracias. Buenos días. Mire, en acatamiento a medidas cautelares o por decisión propia, el presidente Andrés Manuel López Obrador bajó de redes sociales casi el 50% de las mañaneras realizadas durante el periodo de las campañas electorales. Entre los meses de marzo, cuando arrancaron oficialmente las campañas, y mayo, el mandatario encabezó 62 conferencias matutinas en Palacio Nacional y algunos estados del país y tuvieron que bajar más o menos el 50% porque ahí se hacía propaganda electoral, como ya pues acepta y hace este comentario, dice a título personal el consejero Jaime Rivera.